Hola. Sí, creo que me pueden escuchar. Muy buenos días y muchas gracias por venir. Hoy tenemos una presentación muy interesante de Fondo Acción. Tenemos 3 invitadas que vinieron hoy en la mañana desde Bogotá, entonces muchas gracias. Tenemos a Luisa Lema, que es coordinadora de políticas públicas en Fondo Acción. A Elizabeth Valenzuela, que está encargada con problemas de cambio climático, y Natalia Borrero, que es la comunicadora de Fondo Acción, que es una organización no gubernamental que se enfoca en proyectos de desarrollo rural, de cambio climático y también de niñez, y trabajo con adolescentes. Entonces, hoy queremos hacer una discusión sobre comunicaciones de ciencia y enfocadas en toma de decisiones basadas en ciencia, y queremos discutir y saber cómo podemos llegar a las políticas públicas de una manera mejor y a todos los actores que están involucrados. Entonces, Luisa va a dar su presentación primero y después vamos a tener un panel con nuestras 3 invitadas y también con Ana María Lobo Guerrero, que es el líder regional para la programa CICAFS América Latina, con Daniel Jiménez, que es nuestro científico de CIAT, experto en agronomía de lo que sé y recién ganador del premio de UNFCCC Momentum for Change. y con Adriana Barón, que es coordinadora de comunicaciones en CIAT. Entonces, muchas gracias por venir. Y Luisa. Hola a todos. Primero les quiero contar qué es Fondo Acción. ¿Quién conocía el Fondo Acción acá? Multitudes. Bueno, el Fondo Acción es una ONG que es bastante vieja en Colombia. Tenemos 16, 17 años larguitos ahorita, pero ha sido muy invisible porque empezamos siendo una ONG donante. Nosotros administramos el cambio de deuda por naturaleza con el gobierno de los Estados Unidos y como administradores de esa cuenta, que era Iniciativa de las Américas, otorgábamos pequeñas becas a grupos comunitarios, a pequeñas ONGs. Después nos abrimos, ya recibíamos plata de otros donantes y ahora somos ejecutores directos, pero en ese trabajo siempre nos encanta seguir trabajando con las pequeñas organizaciones, con las comunidades, hacer todo a través de la gente en el territorio. Entonces, en la medida en que la ONG iba madurando, llega un momento en que dice, tenemos que aprender de lo que estamos viviendo, y crea el programa de política pública. En el programa de política pública lo que estamos intentando hacer es que lo que nosotros vivimos no se quede ahí, no se quede en la cabeza de los poquitos que lo vivieron, sino de generar conocimiento a partir de esas vivencias y de incidir en la toma de decisiones. Entonces, el año pasado me llama a mí una compañera, yo de formación soy bióloga y soy ingeniera forestal, pero frustrada porque toda la ciencia no lograba generar decisiones más responsables, me fui metiendo en el mundo de la toma de decisiones. Entonces, luego hice una especialización en Derecho y luego hice una maestría en Gerencia Ambiental con énfasis en política. Y llego entonces a este cargo, me llama una compañera de la Universidad Nacional que trabaja en University of Exeter en Inglaterra y me dice, me están invitando a escribir un capítulo de comunicación del cambio climático en la enciclopedia de Oxford. Y con la única persona que me ocurre escribirlo es con vos. Y yo le dije, pues estamos jodidas, hermana, porque usted es paleoecóloga, sabe todo de cambio climático. Yo trabajo con cambio climático todo el día, pero no sabemos nada de comunicación. Y esa era la base científica de la escritura del capítulo. Entonces dijimos, nada, hagamos un equipo profesional y busquémonos un comunicador bien teso que le haya gastado 3 neuronas a esto. Y empezamos a buscar. Y seguimos buscando. Y seguimos buscando. Y por allá después de 6 meses y de haber intentado enganchar profesores de la Universidad del Rosario, de la Universidad Javeriana, que llegaban como súper entusiastas, pero llegaban entusiastas porque querían aprender, porque no tenían ni idea de temas ambientales, no tenían ni idea de temas de cambio climático. Finalmente por allá
nos encontramos con una tesis muy pertinente y la pelada que escribió esa tesis me dijo, háblese con este señor Hermelín de la Universidad de los Andes. Y así llegamos a nuestro tercer autor y con una tercera autora que es practicante, ella es periodista, escribimos este capítulo. Les voy a contar, el capítulo hace como un recuento de lo que en Colombia se ha estudiado el cambio climático, la comunicación del cambio climático, que les anticipo, ya se los dije en mi experiencia, no es mucho. Y luego lo que hicimos fue un análisis con la información que teníamos, con unos retos como investigadores, porque es difícil, es equipo de investigadores que venimos desde las ingenierías y las ciencias ambientales y los que vienen desde las ciencias sociales. El método es diferente, las bases son diferentes, los términos son diferentes. Bueno, y construimos una cosa que nos gusta mucho, sobre todo porque llama a la reflexión. Entonces, empecemos. Lo primero que queríamos pensar es por qué a Colombia le debería importar el cambio climático. Y esto, yo espero que esta audiencia CIAT pues sea un repaso súper rápido de lo que ya sabemos. Es que ese puntico en el mapa es bastante excepcional, estamos en una zona tropical, tenemos el frente de convergencia intertropical, tenemos los Andes, tenemos la Amazonía, tenemos 2 océanos, tenemos una riqueza en biodiversidad y en ecorregiones que es increíble, y somos un país comprometido con el cambio climático, hemos firmado la Convención de Cambio Climático y todos los protocolos que le han seguido los hemos firmado, incluyendo el de la COP de París, los compromisos de París. Somos un país que emite muy poquito. Entonces, como somos bajos emisores, estas convenciones marco nos dan unas ventajas enormes, porque en el mercado de carbono nosotros podemos vender carbono, porque nosotros somos beneficiarios de los auxilios de los anexo 1 de la convención para que ellos nos transfieran recursos. Entonces, nosotros pues somos hiperbeneficiarios de esto, nos deberíamos comprometer mucho, tenemos unos ecosistemas de altísima productividad precisamente por las temperaturas, por la humedad, etcétera, y que además incluso los que son bajos secuestradores de carbono porque no tienen una alta productividad son muy buenos reservorios de carbono, como los páramos. Entonces podemos entrar a ese mercado de carbono con unas ventajas enormes y le deberíamos estar parando muchas bolas a esto. Además, el 52% del país está cubierto de bosques. Entonces, entramos ganando este partido del cambio climático. Por otro lado, en París nos comprometimos a reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2020. Y resulta que esas emisiones colombianas provienen en un 71%, según la última comunicación, de deforestación y cambios de uso del suelo. Es decir, si nosotros vamos a cumplir con este compromiso, nos tiene que importar este 52%, mucho más que estas emisiones que provengan de algo diferente al cambio de uso del suelo y a la deforestación. Las investigaciones además ya muestran efectos del cambio climático sobre pesquerías, reducción de las pesquerías, migración de los vectores, aumento de las enfermedades infecciosas que transmiten, y las investigaciones de ustedes, decían, han mostrado también alteraciones en la productividad agrícola. Entonces, eso nos tiene que llamar la atención. Los estudios del gobierno, ya no de terceros, sino desde el gobierno, desde el DNP, cuando hizo el estudio de los impactos económicos del cambio climático, encontraron en los diferentes modelos que corrieron, estos son modelos de pérdida según los mismos modelos de IPCC, en promedio una pérdida anual de medio punto del PIB. Eso es gigante. La pérdida de la ola invernal 2010-2011 fue medio punto del PIB. Entonces, de aquí en adelante es como tener una ola invernal 2010-2011 todos los años en pérdidas económicas.
Pero no son solo los estudios, también lo vivimos. Entonces, en 2010-2011 tuvimos 2 millones de damnificados, más de 1.000 muertos, desplazados, etcétera, pérdidas por casi 1/2 punto del PIB y daños por casi 6 puntos del Producto Interno Bruto. Esto tenía que haber sido la tormenta perfecta para que en Colombia habláramos de cambio climático de una manera informada y que llamara a la acción. Porque las acciones para mitigar el cambio climático y para adaptarse a él finalmente vienen del individuo. Entonces hay que llegar hasta la persona, hasta la comunidad. ¿Por qué entonces debería importarnos cómo comunicamos el cambio climático? Todo lo de la diapositiva anterior ya no lo sabíamos. Lo de esta también no lo sabemos. Porque aquí llegó gente de acá, llegó gente de acá, por aquí había gente, se metieron en ciudades, esta gente piensa de una forma, se fueron al campo, esta gente piensa de otra forma y tiene un modus vivendi distinto al de la gente de la ciudad, pero además el 75% de ese 52% de territorio colombiano que son bosques pertenece a comunidades indígenas y afrocolombianas. Son territorios colectivos. Y Colombia le dio a esas comunidades unos derechos especiales, una autonomía especial sobre el manejo del territorio. Entonces, si Colombia quiere reducir ese 20% de emisiones de gases de efecto invernadero, que lo tiene que reducir en ese 52% de bosque, porque de ahí vienen sus emisiones, le tiene que importar este 75% de bosques que pertenece a afros y a indígenas, que muchos ni siquiera hablan tu lengua, no hablan español, tienen su cosmogonía, tienen su comportamiento, tienen sus actividades económicas que son diferentes a la que está sentada al frente del escritorio en Bogotá, diferentes a la del tomador de decisiones. Y la única manera de lograr que eso ocurra es aprenderse a comunicar. Comunicarse con el lenguaje adecuado, con las cifras adecuadas y de la manera adecuada. Cuando estábamos mirando qué se había producido en Colombia en comunicación del cambio climático, prácticamente las publicaciones nos cabían en los dedos de las manos. El que más había publicado fue Daniel Hermelín, quien hizo parte de nuestro equipo. Él está ahorita en la Universidad de AFIT, un ingeniero químico que, inquietado por la manera como se comunicaba la ciencia, terminó metido en el área de las comunicaciones y ahora tiene una maestría, está terminando un doctorado en comunicaciones y que se enfocó sobre todo en la manera como se comunicaban los desastres naturales. Ese es su énfasis. Un poco Carlos Arcila, que por la trayectoria que uno le ve pareciera que fuera barranquillero, pero está en la Universidad de Salamanca, que le paró bolas un par de veces a cómo estábamos comunicando las cumbres de cambio climático. Entonces él le escribió un par de artículos de cómo había sido la comunicación de la cumbre de Copenhague y de la cumbre de Nairobi. Astrid Ulloa, una antropóloga de la Universidad Nacional, que le importa más es cómo las culturas se van adaptando al cambio climático. Y ha hecho algunas aproximaciones a través de la comunicación como un tema marginal. Sandra Correa, la estudiante cuya tesis me encontré y que me hizo descubrir Hermelín, que mira un poco la etnología, ella miró cómo la gente de Providencia, de San Andrés y Providencia, manifestaba y se comunicaba en las tareas de adaptación al cambio climático. Después Natalia Lima, una estudiante de pregrado de la Universidad del Valle, que hizo una cosa súper bonita y fue que se sentó a ver Noticias RCN un mes entero y a interpretar el lenguaje sensacionalista que ellos manejaban al comunicar temas de cambio climático. Y así, pero es menudita. O sea, esto es una tesis, esto es literatura gris en su mayoría, publicaciones muy pocas, entonces, pues había muy poco de qué pegarse. Les voy a contar qué encontramos en la comunicación de la academia. Y voy a empezar por porque esta era la fácil. Esta era la que se adaptaba a la manera como nosotros investigamos. En esta, nosotros podíamos coger una base de datos de Scopus, filtrar climate change o cambio climático en título, en palabras claves y en resumen, y buscar vinculación de autores con Colombia.
y a partir de ese filtro de base de datos hacer un análisis. Después dijimos, no, es que la falla de los autores en Colombia es que no publicamos en inglés ni en revistas internacionales. Entonces revisemos Cielo también, que tiene las latinoamericanas. Cogimos ambas. ¿Qué encontramos? Y aquí pues, esto es súper triste. Que de la producción académica total de investigadores relacionados, vinculados de alguna manera con entidades colombianas, que era de casi 10.000 publicaciones, 100 y pico eran de cambio climático. O sea, nada. Esto es, aquí ven la escala de la producción académica total y aquí ven la escala de la producción relacionada con cambio climático. O sea, estos artículos casi que uno se los puede aprender, leérselos todos en 3 mesecitos y ya, cubrió toda la investigación publicada desde Colombia sobre cambio climático. En el tema que más se publicó de lejos, casi la mitad de las publicaciones, fue en temas de ciencias agrícolas y biológicas. Esta es la misma clasificación que utiliza Scopus, son las mismas categorías. Aquí, ¿qué estaba? Estaban ustedes, el CIET. El autor con vinculación colombiana más publicado era un señor Jarvis, que yo no tenía ni idea quién era ese señor, y que conocí hace un mes y que por eso estoy aquí parada. Pero Andrew Jarvis es el tipo con vinculación con una entidad colombiana que más publicaciones tiene. Y esto, que nos tocó investigar, pues quién era ese señor Jarvis, ya era súper triste porque era como el investigador más publicado, ni siquiera es colombiano y trabaja en una entidad que tampoco es colombiana, pues que es internacional. Entonces, eso nos habla mucho de lo poco que estamos produciendo. Seguido de ciencias ambientales, en ciencias ambientales estaba Ignacio Martínez, del DEAFID, con temas de geología, Ligia Urrego, con temas de palinología y paleoecología, y luego ya cada vez menos. También revisamos esas publicaciones, qué tipo de lenguaje usaban y hacia dónde se estaban dirigiendo. Y ahí encontramos, primero, que el gobierno casi no lee a la academia. Ahorita vamos a ver cómo se comunica el gobierno, pero en las políticas nacionales, las políticas raras veces citan academia, citan artículos que sean clásicos. Entonces, en pago por servicios ambientales citan a Wunder, pero lo citan en la definición de que es un pago por servicio ambiental y no más. Y se quedan ahí en las generalidades. Con las noticias tienen una comunicación que es pobre y que además es accidentada, es tergiversada, es deficiente. Ahorita vamos a ver unas gráficas. Con las ONGs tienen una comunicación que maneja un lenguaje más directo. Y en las ONGs uno mete un paquete gigante, igual que en academia, pero aquí pareciera haber un diálogo en un lenguaje más unificado, pero igual estas ONGs no utilizan mucho lo que la academia produce. Y aquí no hay nada. La academia nunca le hablaba al ciudadano. Pero sí, se habla a sí misma. Se habla a sí misma perfectamente, en un lenguaje directo, se citan los unos a los otros, somos la comunidad del mutuo elogio y tin, tin, tin. Eso sí, lo hacemos perfecto. CIAT fue un outlier, digamos, en esta flecha de gobierno-academia. Y esto no lo estoy poniendo porque esté aquí, sino que estoy aquí porque eso ocurrió. Y es que en CIAT sí encontramos que había un esfuerzo por traducir documentos a boletines que los campesinos pudieran utilizar. Había un trabajo con el Ministerio de Agricultura. Había como ese esfuerzo de traducir el conocimiento científico en incidencia en la toma de decisiones. Eso entonces significa que la academia hace un llamado a la acción que es muy pobre, es verdaderamente pobre, está en rojo. Lo que este conocimiento incide en la manera como esa gente se comporta es mínimo. El gobierno se comunica a través de documentos, sobre todo. Entonces escribe políticas, escribe lineamientos de políticas, escribe normatividad, saca informes, saca balances, saca comunicaciones como la tercera comunicación. ¿Cómo lo hace? A través de los medios de comunicación masivo, en comunicados de prensa, conferencias de prensa, declaraciones directas, entonces el tipo saliendo pues de la casa de Nariño y van y lo entrevistan, y por internet.
Entonces hay sitios dedicados a comunicar el cambio climático en el Ministerio de Medio Ambiente, en el DNP, en el IDEAM. El IDEAM además tiene un micrositio y el sitio del SIAC, en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. ¿Qué vimos ahí? En estos documentos que el gobierno genera hay problemas de legibilidad. La tendencia es el manejo de un lenguaje supremamente técnico, un lenguaje que tampoco le llega a la comunidad. ¿Qué vimos en Internet? Casi todos los sitios, estos sitios los miramos y ahí nos metimos con métodos científicos que ya nos incomodaban, que no eran de lo nuestro, pero nos metimos a explorar cada sitio, qué contenido tenía, cómo era el lenguaje, qué funcionaba y qué no funcionaba. Los vínculos no funcionaban, la información estaba desactualizada, las herramientas, muchas no eran funcionales. Por ejemplo, calculadoras de carbono. Un micrositio entero del Ministerio de Medio Ambiente está lleno de calculadoras de carbono que no funcionan. Y en medios el lenguaje sigue siendo técnico y confuso, y ahorita vamos a ver además los medios que nos hacen. Aquí les quise traer unas tablas y unas gráficas de dos de las revisiones que hicimos. Samit es un tipo de, Rodrigo Samit, un tipo de Brasil, que le dio una mirada a cómo comunicaban estos 4 periódicos, El Tiempo, Folha de Sao Paulo, La Nación, New York Times, temas de cambio climático. Y la rayita azul es El Tiempo. El periódico más leído en Colombia es uno de los que menos menciones tenía de cambio climático. Y además analizó las fuentes. Y la fuente de lejos más alta era el gobierno. El gobierno que ya vimos que no genera muchísimo conocimiento, tiene unos institutos de investigación, está generando conocimiento, pero el mayor conocimiento se genera desde la academia y el gobierno no la lee. A los académicos, que son los que siguen, pues de lejos eran menos usados como fuente de la información. Y Arcila, que es el barranquillero que les conté que se fue para España, hizo un análisis de muchísimos medios que comunicaban en español en Latinoamérica, de cómo habían comunicado la cumbre de Copenhague y de Nairobi. Y de nuevo encontró lo mismo. Lo más citado es el político. El político es de lejos más citado que el experto científico, y el experto científico en esas cumbres sí tiene una plataforma de comunicaciones. El experto científico sí está ahí donde está la cámara, que es algo excepcional, digamos, no es una situación convencional. Entonces, en balance, el gobierno con la academia lo lee. La academia sí cita las políticas, la academia sí hace referencia a las estrategias que están dadas por el gobierno. Las ONGs les copiamos todo, lo que el gobierno diga, ahí está. La empresa privada también, pero a través de las comunicaciones que son por regulación. El gobierno dice, usted tiene que medir su huella de carbono y pagar un impuesto, hágale, yo mido mi huella de carbono y le pago el impuesto de una. Y con la comunidad se comunica a través de los medios. Y ahí hay un teléfono roto total. La comunicación directa, que es la que podría hacer el gobierno a través de Internet, es súper deficiente. Y lo más interesante es que el gobierno no se habla a sí mismo. El Ministerio de Agricultura no cita el Ministerio de Medio Ambiente y el de Transporte tampoco, y así. Entonces, esa comunicación súper deficiente. Aquí hay entonces un llamado a la acción que tiene un ruido, pero que existe. El gobierno habla y la gente puede que genere acciones a través de eso. En los medios de comunicación masiva, y este sí fue un análisis hecho 100% con técnicas de ciencia de la comunicación, lo que se buscaba era algo que ellos llaman framing. Framing es que vos podés hablar de cambio climático y enmarcarlo como algo catastrófico, o lo podés enmarcar como algo súper científico, o lo podés enmarcar como lo que va a ser la solución a las zonas donde neva y van a poder tener gran productividad agrícola. Ese framing entonces nos daba que los medios siempre hablaban
de cambio climático refiriéndose a temporadas de calor, temporadas de sequía, olas de calor, temporadas de lluvia, temporada invernal, hora de lluvia, desastre natural, todo eso. Si eran las primeras tres, entonces eso era el niño. El día que estaba haciendo mucho calor, era el niño. Si estaba haciendo mucho frío, lloviendo mucho, entonces era la niña, ¿cierto? Y cualquiera de esas cosas es cambio climático. Entonces, le generamos a la gente una confusión total. Y en algo que en comunicación se llama el efecto de didactité. El efecto de didactité significa que yo repito tantas veces una cosa, y si yo soy Reuters, por ejemplo, saco un comunicado de prensa, ese comunicado de prensa me lo publica La Nación, El País de España, El Espectador en Bogotá, todo el mundo me lo publica y repito, la persona escucha tantas veces el mismo mensaje equivocado que termina creyendo que es verdad, termina asumiéndolo como una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque eso dice en todas partes, entonces es una verdad absoluta. Los medios, entonces, el gobierno no los escucha mucho, ellos escuchan al gobierno. Escuchan muy poco a la academia, ya vimos en las tablas, ya vimos en las figuras, la academia es su segunda opción como fuente de información, pero está de lejos por debajo del gobierno. Lo mismo pasa con las ONGs. Con las ONGs pasa algo diferente, y es que la ONG busca a los medios para que comuniquen, la academia no busca a los medios para que comuniquen. Y son la fuente principal de comunicación. Lo que digan los medios es lo que la gente va a escuchar. Entonces, esos son los que tendrían el gran poder del llamado a la acción, y es un poder súper peligroso porque ya vimos que los periodistas en general no están educados en temas de cambio climático y pueden generar ideas confusas. Con ONGs no me quiero alargar porque ahorita en la charla Natalia y Eli nos van a contar más cosas, pero hay una conexión muy cercana con el gobierno y ONGs trabajan muy de la mano, escuchan a la academia, la intentan seguir, pero no es su fuente de información ni de acción principal, tratan de venderle a los medios para que los medios comuniquen lo que ellos quieren que comuniquen y tienen un contacto que es muy directo con las comunidades. ¿Por qué? Porque ellos están ahí, están al frente del Señor, están en campo. Pero no llegan de una manera tan masiva, no es un llamado a la acción tan grande como el que logra un medio masivo, y aquí pues tiene problemas. Para generalizar, y por eso lo llamé así, sé que esto no es verdad siempre. El cambio climático no hace parte de la agenda principal de ninguno. Hablamos de cambio climático cuando hay desastres o cuando hay eventos. Cuando el presidente se va para Copenhague, cuando el presidente se va para París, ahí hablamos de cambio climático. Cambio climático es lo mismo que contaminación, que biodiversidad, que agujero en la capa de ozono, que mucha lluvia, que poca lluvia. Ya a todo nos da por llamarlo cambio climático. Entonces generamos una confusión enorme en la gente. Y hay pocos esfuerzos para educar a los periodistas en estos temas. Encontramos dos valiosos, uno de parte de la Fundación Adenauer y otro de parte de WWF, ambos súper puntuales. Ambos fueron esfuerzos antes de una cumbre para que los periodistas que fueran a la cumbre pues llegaran bien educados. Estas se las traje porque me llamó mucho la atención. Esto salió después de que publicáramos el capítulo. Y fue la encuesta de percepción que hizo el IDEAM a los colombianos en el marco de la tercera comunicación de cambio climático. Y esto nos embiste la importancia del medio masivo para comunicar el cambio climático. El medio masivo no es algo ante lo que nosotros como el biólogo o el agrónomo que está estudiando cómo los diferentes cultivares de yuca y su manera de adaptarse al cambio climático no le deba parar bolas, le tiene que parar bolas, porque miren esta base, esto es 75%, o sea, 94% de la gente sabe de cambio climático por televisión. Nos tiene que importar llegarle a la televisión, que la televisión comunique bien y que comunique lo que nosotros necesitamos que la gente sepa para que ellos actúen. Y lo otro fue la visibilidad de las diferentes organizaciones. Visibilidad ninguna, 58%.
Nadie tiene ni idea qué es el Ministerio de Medio Ambiente, ni qué es el DNP, ni el IDEAM, no tienen ni idea. Les dejo entonces, pues, esta reflexión sobre estos actores, sobre todo sobre el ciudadano, que es el único que va a ayudar a mitigar y adaptarse. Y estas dos frases, una de estos autores que nos decían que el conocimiento no es suficiente para activar la acción, y que detrás del cambio climático no hay interés en la mayoría de las audiencias. Y esto es verdad. Nosotros los que estamos aquí sentados, o yo no sé ustedes, pero cuando yo estaba chiquita, yo decía, chiquita de 7 años, yo soy muy vieja, que me iba a vivir a Groenlandia, porque en Groenlandia el clima ya iba a estar como bueno, porque ya el cambio climático, en esa época no se llamaba cambio climático, se llamaba calentamiento global. Entonces ya lo iba a poner como sabroso. Y eso yo me la tragué, ese cuento, eso yo lo creí, yo lo escuché, yo lo asimilé desde los 7 años. Soy una excepción en la población, en mi familia nadie se comió ese cuento, mis amigos nadie se comieron ese cuento. Entonces, eso de que la ciencia motive a la acción, no crean que porque lo motiven ustedes, lo hacen otros. Y lo otro es que cuando los discursos hablan de estas medidas para adaptarse y para mitigar el cambio climático, y entonces desde el Ministerio de Medio Ambiente haremos esto y Parques Nacionales esto, y la gente cree que ellos no tienen nada que ver con el Ministerio de Medio Ambiente, ellos no tienen nada que ver con Parques Naturales, entonces no se mueven, no mueven un dedo, porque no les estás dando elementos para que ellos actúen. La invitación entonces es a que todo esto que sabemos, que no lo sabemos de memoria, que aquí yo no les dije nada nuevo, nos enseñe a pensar un poquito más en la comunicación. Y cuando yo estaba en el colegio, los maquetas, los malos, los que no estudiaban, los brutos, estudiaban comunicación social. Pero ahorita que estoy vieja, resulta que la comunicación social era una cosa tesa, era una cosa a la que yo le tengo que parar muchas más bolas de las que le paré toda la vida. Yo se la empecé a parar ya hace varios añitos, pero pues igual me demoré. Y entendamos más, aumentemos esa investigación, entendamos mejor cómo nos tenemos que comunicar para llamar a la acción. Y mientras entendemos eso mejor, en vez de enredarle la cabeza a la gente, utilicemos lenguajes muy sencillos para que la gente entienda lo que le estamos comunicando. Eso es lo que les quería traer. Como no voy a hablar de ONGs, les vamos a mostrar un video de 4 minutos en los que Fondo Acción, que es una ONG de muchas, con una manera de comunicar de muchas, pero que hemos creído que es particularmente eficiente, busca innovar en esa manera como le llegamos a la gente. Entonces veamos. Ay, mi río, río bonito, yo a ti te canto, pueblo de Dios. Ay, mi río, río bonito, yo a ti te canto, pueblo de Dios. El Fondo Acción es una organización sin ánimo de lucro que trabaja desde hace 15 años para mejorar la relación entre el ser humano y el medio ambiente. Del trabajo que venimos haciendo con las comunidades surgió la necesidad de expresar todo lo que son y todo lo que son capaces de hacer a través de medios artísticos, a través de la cultura y de la música. Nos unimos con Llorona Records para estar acá en San Cipriano 10 días con 25 artistas de todo el Pacífico, creando arte, creando música, creando distintos productos que les sirven a ellos para poder expresarse dentro de sus comunidades y para poder seguir conservando los bosques que son parte de ellos y son su única forma de vivir.
El Diplomado Pacífico en Escritura Creativa es volver a relatar, volver a tratar, volver a entrar en la dimensión cultural de la relación entre las comunidades afrocolombianas del Pacífico y los bosques y territorios, con el lugar de encuentro del relato. El clima no solo se desborda a través de la lluvia. El sol y el viento pueden llegar a ser muy fuertes y causar atropellos en la comunidad. Están, por ejemplo, los veranos duros. En mi río, los veranos no son muy largos ni pegan tan fuerte. La cartilla Leyendo y Escuchando del Clima Vamos Aprendiendo la elaboramos porque el territorio significa vida para las comunidades afrodescendientes en el Pacífico. Recurrimos a la tradición oral de contar historias como forma de hacer memoria y plasmamos de forma didáctica cómo el clima ha afectado los territorios y cómo han manejado tradicionalmente los efectos que genera. Estuvimos creando entonces pues estos juegos para 3 objetivos específicos. El primero es identificar las especies del territorio. Un segundo objetivo de los juegos es relacionar las especies entre sí, entender que todo hace parte de un ecosistema, que unas dependen de las demás. Y los últimos 2 son juegos de cambio de comportamientos. Bueno, gracias. Bueno, invitamos a nuestros panelistas que suben. Primero agradecerle a Luisa por... cambio climático, entonces, y de alguna forma ver que CIAT es un outlier, como tú decías, digamos, en ese proceso en que yo creo que de todas maneras tenemos nosotros muchas cosas que aprender y parte de eso es este espacio, que por eso para nosotros nos parecía interesante poder tener este espacio de discusión, escucharte a ti, escucharlos a ustedes del Grupo de Fondo Acción y de alguna manera tener una conversación relacionada a estas conclusiones que tú nos presentaste hoy. Entonces vamos a tener un espacio acá, un tiempito, y la idea es después abrir al resto de personas que están acá para que puedan interactuar con todos nosotros igual. O sea, es una conversación. Entonces, yo quisiera como abrir la discusión retomando como alguna de las conclusiones de Luisa. Y digamos ahí, para nosotros como academia, digamos, el resultado es desalentador. O sea, digamos, es triste como escuchar decir el gobierno no lee a la academia. La academia hace un llamado a la acción que es muy pobre. Y digamos que, ¿cómo se traduce eso? En que, pues, básicamente lo que estamos haciendo nosotros, los que venimos a hacer todos los días acá, que como tú decías, y en eso te entiendo muy bien, que a nosotros nos parece interesantísimo y tenemos unas discusiones buenísimas donde uno termina diciendo acá es que vamos a arreglar el mundo, pues eso realmente no está llegando a nadie y no está generando un cambio que quisiéramos. Entonces, y de la otra cosa que es un poco frustrante, también tú decías, los medios no leen a la academia. Entonces yo como que quisiera empezar con esos mensajes de Luisa y preguntarle como un poco a Daniel de cómo ve esa relación entre lo que hace la ciencia que hacemos y el poder ser capaces de modificar comportamientos. O sea, claramente
Lo estamos haciendo, en el promedio estamos mejor que muchos otros entes de la academia en el país, pero nos falta mucho. Y ahí sí quisiera hacer una reflexión, pues también incluyendo a Adriana, de quién está fallando, o sea, qué podemos hacer diferente, cómo lo podemos mejorar, dónde es que está un espacio en donde esa ciencia pueda llegar mejor a modificar comportamientos. Bueno, yo creo que también mejor con este, ¿no? Es que yo creo que ahí, pues, si estamos hablando de que la audiencia es la sociedad civil y que luego lo queremos escalar al gobierno, yo creo que ante la sociedad civil nosotros podemos apoyarnos de estrategias de comunicación definitivamente, ¿no? Y podemos tener el apoyo de los comunicadores, a pesar de que yo creo pues la forma de comunicarnos tampoco es a través de las publicaciones científicas. Es bien complicado uno con todas las gráficas que sacamos allí, todas las preguntas de investigación, comunicarse con la sociedad, pero es verdad que los comunicadores nos ayudan mucho allí, ¿no? Ya para llegar a nivel del gobierno, yo sí considero que de pronto son otras habilidades que se necesitan. Yo, no sé, voy a tomar el ejemplo de acá decía que trajeron el presidente hace 15 días, pues. Y eso seguramente es mucho más, o sea, eso es como haciendo lobby y más de esas cosas que nosotros los científicos no estamos preparados y entrenados para eso. Y yo tampoco creo pues que por mucho esfuerzo que hagamos en la parte de comunicación vayamos a lograr ese tipo como de logros. Y en términos, yo tuve la oportunidad, justamente esos 8 días, tuve la oportunidad de estar en un entrenamiento de medios, ¿sí? Y entonces, y todos estos trabajamos en cambio climático ahí, ¿no? Entonces arranca, bueno, usted cuente, preséntese y qué es lo que hizo. No, y entonces ahí están todos los términos y lo que ustedes estaban hablando de la comunidad de mutuo elogio, hablando de mantener la temperatura por debajo de 2 grados, las huellas azules, grises, no sé qué, mitigación, IPCC, o sea, todo este lenguaje que lo maneja una comunidad muy pequeña, ¿sí? Pero que eso no le va a llegar jamás a una audiencia general. Entonces el tipo dijo, mire, no se pongan puristas acá, pero les voy a dar un ejemplo de ustedes, si quieren comunicar al menos eso de mantener la temperatura bajo 2 grados, esta es la forma de comunicarlo. Ellos son de Ogilvy, ¿no? Que es una agencia de publicidad. Dice, si usted le aumenta la temperatura corporal 1 grado, a usted se lo pueden controlar con analgésicos, ¿sí? Y puede hacer algo inclusive en su casa. Si le aumenta 2 grados, lo tienen que llevar a una clínica o a un hospital a que le hagan un monitoreo y posiblemente se la controlen. Si le sube 3 grados, hay muerte cerebral. Esa es la forma como un gobierno le va a entender a usted la consecuencia de los grados de temperatura. Y no se pueden poner de puristas y decir que es que la temperatura corporal nada tiene que ver con la atmósfera. A ellos no les interesa, porque ellos no tienen la formación técnica para entender ese tipo de cosas. Entonces yo creo que son las comunicaciones, la forma como nosotros los científicos nos comunicamos y el apoyo que recibimos, pero también que para llegar a los gobiernos hay que hacer un esfuerzo muy grande en la comunicación y yo creo que valernos de otras disciplinas. Eso es lo que pienso yo al menos. Buenos días. Nosotros desde la Oficina de Comunicaciones del CIAT venimos haciendo esfuerzos para poder llegarle a la comunidad, a esas personas que están allá, que esperan información, pero no, y era una discusión que teníamos con el equipo cuando me dijeron pues que participara de este panel, es nuestra función llegarle a quién. Nosotros como centro de investigación, ¿a quién queremos llegarle? Y yo creo que ahí es clave que nos pongamos de acuerdo como academia o como centro de investigación qué queremos. ¿Queremos llegarle a los tomadores de decisiones? Sí. ¿Queremos llegarle a la comunidad en general? Sí. ¿Cómo lo estamos haciendo? A través de los medios de comunicación. Es uno de nuestros anclas para llegarle a esa población que está allí. Pero con una información, como lo decías ahora, Luisa, clara, o sea, una información verdadera, no una información tergiversada e infortunadamente los medios de comunicación muchas veces pues desconocen ese tipo o tergiversan o no entienden. Y no lo entienden, ¿por qué? Porque no se están capacitando. Entonces, ¿cómo le estamos haciendo nosotros desde el CIAT? Hemos hecho ya 3 talleres para periodistas. Cuando yo veía la gráfica pues, de las capacitaciones que se hacen, nosotros estamos haciendo ese esfuerzo para capacitar a los periodistas. Y precisamente uno de los temas fue en cambio climático. Lo hicimos para periodistas de América Latina, en Centroamérica, llevamos a periodistas de Colombia y allá la discusión era esa y pusimos a un científico.
Un científico que le hablara a los periodistas y que los periodistas entendieran qué era mitigación, qué era variabilidad climática, qué era eso. Una cosa muy básica, pero que sabíamos que eran fallas que estaban teniendo los periodistas. Entonces, hay diferentes maneras como lo estamos haciendo. ¿Cómo estamos llegando? También a través de nuestras estrategias de las redes sociales. Para nosotros es clave hacerlo, pero también la discusión era quiénes a nosotros nos siguen. ¿Quiénes son nuestros seguidores en las redes sociales? Y es ese círculo entonces que ustedes hablaban allí. Nos estamos hablando, son investigadores, son personas que tienen algún interés por la ciencia, pero cómo traspasar esa barrera para que sea la persona común y corriente que a nosotros nos lea, que tenemos un proyecto, que se acaban de ganar un premio, por qué se lo ganaron, qué cambio, qué impacto va a tener ese premio o para qué sirve ese premio de esos 2 colombianos que fueron a recibirlos a Alemania, como fue el titular orgullosamente que sacan en el tiempo. 2 colombianos ganan un premio en las Naciones Unidas, entonces, pero detrás de ellos está pues todo un equipo. Entonces, pero yo creo que es la manera como, básico, saber a quién queremos llegar desde el CIAT. Después hablamos un poquito más de lo del premio que quería preguntarle a Daniel, pero desde el lado de ustedes, desde su perspectiva, yo también quisiera preguntar, ¿por qué creen que no les estamos llegando al gobierno? ¿Por qué el gobierno no nos lee? ¿Por qué los medios no nos leen? ¿Cuál es la lectura de ustedes de eso? Bueno, pues digamos, yo desde lo que veo también de gobierno, sí sé que hay algún acercamiento y digamos que yo estoy en cambio climático en el Fondo Acción y yo acompaño la formulación de políticas públicas en cambio climático. Y sé que lo que están haciendo se basa en información técnica y científica. Y sé cómo, pues porque me he leído los documentos y no están especulando, están basados como en teorías. En lo más reciente, la tercera comunicación no es producto pues de algo que sale del sombrero, sino es producto de un trabajo científico súper riguroso que se ha hecho en el país. El problema es que creo que está desconectado la parte racional con la que nos lleva a tomar decisiones, porque somos seres humanos que creemos que tomamos decisiones basadas en la racionalidad económica, en que el mercado funciona, en que la información es perfecta, en que no hay asimetrías, en que toda la información la podemos conocer y manejar. Y como seres humanos se nos olvida que, digamos, podemos tener un rol político, si yo soy gobierno, pero también soy una persona, antes que nada, y soy una persona que siente, y que sus decisiones no se basan completamente en lo que le dicen o en lo que cree, sino en lo que siente. Entonces, como creo que estamos desconectados como personas, la información no es suficiente. Porque sí, qué tristeza que llueva, qué tristeza los desastres, qué tristeza toda la gente que se murió, y estoy segura que al señor que tiene el cargo político de gobierno le importa y le duele. Pero allá en su casa, y esa fue una pregunta que nosotros nos hicimos hace como 2 años ya, como qué pasa, esto era, y les doy el contexto rápido, y era, estábamos pensando en un evento en el que íbamos a presentar los resultados y los retos en materia de financiamiento climático en el país. Lo organizábamos con el DNP. Y entonces empezamos a decir, bueno, tenemos los resultados, tenemos los retos, viene gente internacional pues de un nivel altísimo, gente en el país que está también diciéndolo, desde las empresas, desde el sector financiero, desde el gobierno, desde la academia, todos iban a estar reunidos y vamos a estar haciendo el mismo diálogo de siempre, de los mismos con los mismos, pero decíamos, ¿y qué? O sea, a enfrentar el cambio climático, además de que hablemos y que compartamos la misma información, requería que le tocáramos el corazón, y así lo dijimos. Si yo soy capaz de emocionar, en este momento era Gaviria, el director del DNP, aquí este señor que va a estar parado allá al frente, al lado del ministro de Ambiente y al lado del ministro de Hacienda, al principio del evento, además de su discurso tradicional, si yo le llego al corazón y ese señor va a su casa y ese día apaga de pronto la luz más temprano, cierra la llave o le dice algo a su hija, lo hice, lo logré. Entonces empezamos a pensar cómo podía ser la forma y ahí decidimos cambiar el formato del evento y digamos como que empezamos a trabajar una cosa y es no solamente el contenido sino la forma y acercar los nuevos relatos a la sensibilidad de nosotros como seres humanos ante todo. Abrimos el evento con palabras de apertura, bla, 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 saludo, habla el director del DNP, nadie se había dado cuenta que en el salón había un telón, el telón de repente, se apagan las luces, se abre el telón y comienzan a sonar las 4 estaciones de Vivaldi reinterpretadas a la luz del cambio global. Les puedo asegurar que el 20 o 30% del auditorio lloró. Hubo gente que se acercó a decirme como, mira, llevo 25 años trabajando en esto y durante estos 25 años había creído que no había nada que hacer, pero ustedes hoy me hicieron ver las cosas de otro punto de vista. Y fue como,
Nadie se nos fue del evento, estuvo repleto, la emotividad estuvo al máximo y este es un equipo de gente que tiene otras formas de trabajo y de cooperación. Entonces estamos apuntándole a eso. Yo creería como, y me alargo un montón, perdón, pero es como esa desconexión en que se nos olvidó que somos personas y que creemos que somos agentes racionales y no somos eso. Yo me voy a devolver a la pregunta. Nosotros lo que miramos aquí no fue si un actor trabajaba con el otro, sino si la manera como se comunicaba un actor estaba llegando al otro. Y la manera como se comunica la academia es esencialmente los artículos peer-reviewed. Y yo creo que, bueno, uno, al servidor público no le queda tiempo para nada, no le queda tiempo ni para leer el informe del jefe, entonces pues menos le va a quedar tiempo. No tiene el interés porque las prioridades que le ponen por delante son otras. Y la forma, y ahí es un poco lo que vos estabas diciendo, la forma, el artículo científico no es algo que le facilite a él el acceso a ese conocimiento, ¿cierto? Se toma tiempo encontrándolo, porque nosotros no tenemos acceso, yo no tengo acceso a Scopus, me toca pedírselo a mis amigos, ¿cierto? No tiene el acceso, no tiene el lenguaje y no tiene el tiempo. Mientras que si el sector académico, como ustedes lo hacen, se comunica a través de unos boletines sencillos de ciencia hacia la divulgación, que en Colombia, eso fue lo que encontramos, en Colombia no estamos haciendo ciencia para la divulgación, ahí le daría yo la tarea más fácil, a ese servidor público y a todo el mundo. Entonces yo creo que es un poco eso. Sí hay trabajo con la academia, pero era el tema de si la manera como se estaba comunicando ese sector sí estaba siendo escuchada. Y lo que uno encuentra en las políticas, en los lineamientos, en todo, es que las citas son citas a otras políticas, son citas a otras normas, y lo que les dije, si muchos son a unos clasicazos académicos, y ya, no más. Yo creo que ese es un tema interesante, el tema de las publicaciones en los artículos, digamos, vis a vis, los boletines, que creo que todos entendemos acá que son necesarios. Pero yo no sé, Daniel, cómo lo ve en términos de que, en alguna forma, cuando uno toca estos temas, siempre hay como una tensión entre los incentivos que se le dan a los investigadores, y Luisa abrió su presentación así también, en términos de decir, mire, qué tristeza que en Colombia los colombianos no están publicando, y estamos hablando de artículos en revistas indexadas, ¿cierto? Es muy pobre lo que están escribiendo los investigadores colombianos en temas de cambio climático. Entonces, siempre hay como, ¿qué hace Daniel entonces en el día a día? Daniel se dedica a sacar sus publicaciones no sé, en las revistas más prestigiosas para que, digamos, tener ese reconocimiento, y de pronto que sean los que las políticas citan esos artículos así súper buenos, ¿se la juega por eso? ¿O se la juega más a este tipo de comunicaciones, boletines y todo eso que decía que se le... Bueno, pues como parte del día a día, yo creo que yo me enfrento ante como dos tipos de audiencias, ¿no? Definitivamente el ejercicio de publicar, yo no necesariamente lo hago porque quiero ser citado 1000 veces y esas cosas, yo lo hago con el equipo sobre todo, es más para recibir retroalimentación científica y que los métodos que nosotros estamos implementando y todo eso haya pasado por un proceso y que garantice que no son cosas sacadas de un sombrero. ¿Listo? Entonces, eso lo hacemos, y con frecuencia cuando vas a dar un seminario científico y tenés que enfrentas una audiencia técnica con doctorado y que tiene la capacidad técnica, pues no necesitas mucho apoyo de comunicaciones, la verdad, porque pues en los papers está la pregunta de investigación. Ellos sí quieren saber, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que quieres resolver? Los métodos que estás implementando, ¿por qué implementas tus métodos? ¿Cuáles son los resultados? Y luego, ¿cómo escalas eso? Eso, del mismo paper pueden salir las diapositivas, ¿no? Luego está la otra audiencia, ¿no? Donde tienes personas no técnicas y quieren saber cómo quieres resolver el mundo. Ese también es parte yo digo que la mitad de mis presentaciones son eso, son más tipo show, ¿sí? Son más tipo show, esos son con fotos. Últimamente recibo ya las instrucciones, son que ni un texto, puras fotos, hay que memorizárselo. Y yo, pero hombre, a veces necesito yo apoyarme ahí para eso también están las diapositivas, ¿no? Es como mucho show, y eso es otro tipo de audiencia. Y lo que realmente ellos quieren saber es cómo la ciencia que estás haciendo va a cambiar el mundo, y también tenemos que ser capaces de hacer eso, ¿sí? Pero entonces allí, lo que por lo menos en mi día a día, como yo trabajo en estos tres mundos de cambio climático, agronomía y datos, interactúo mucho con el sector privado.
¿sí? Entonces yo estoy Syngenta, Monsanto, hace una semana con Western Digital, los de los discos duros, ¿no? Twitter y no sé qué. Yo sí soy el que tengo las hojas de vidas más planas, más básicas, o sea, ellos llegan con brochure y toda la cosa, diseño, nada. Mis fotos, afortunadamente tenemos aquí las fotos de Neil que nos hacen quedar bien, pero mis plantillas de diapositivas nada que ver con la del sector privado. Y yo no sé si ellos logran mejor comunicación con los gobiernos, pero es tremendo, ¿no? La semana pasada también los ganadores estos, todos tenían como un rinconcito allá, porque teníamos un espacio gigante donde estaban las 19 iniciativas, y en un rincón dice mire, aquí está el espacio para que ustedes traigan sus brochures y las cosas y las hojas para que les firmen y se unan a sus iniciativas. Y yo con el colega que fui nos miramos a los ojos y no tenemos nada. O sea, la verdad es que no estamos preparados para esto. El sector privado, juicioso, ¿no? Tienen todo eso allá súper bonito y las hojas para que las personas se unan, tarjetas. Yo creo que también es que en estos dos mundos, que es como el día a día, yo creo que la parte académica sí es importante, pero también hay que aprender a comunicar eso a otra audiencia que no es técnica. No, pues quería comentar algo de lo que hablaba Natalia. ¿Natalia o Elizabeth? Elizabeth. Es un poco de la sensibilidad. Yo creo que nosotros también estamos tratando desde las comunicaciones del CIAT en sacar historias que tengan que ver con uno de nuestros grupos objetivos, que son los agricultores. Entonces, nosotros vamos a campo y vamos a buscar son las historias. Claro, las investigaciones son obviamente muy importantes, pero ¿quiénes están detrás de esas investigaciones? El agricultor, el niño, la niña, el papá, la mamá, las familias, y vamos a campo y nos internamos en el campo una semana con ellos y estamos viviendo lo que ellos viven. Y eso es lo que nosotros sacamos en los medios nuestros, como son el blog, por ejemplo, la página oficial del CIAT. Estamos haciendo eso para tratar de llegarle a la gente y que conozcan esas historias, que ese impacto de la investigación que estamos haciendo realmente le está llegando a la gente. Entonces, también lo hacemos a través de los medios de comunicación y lo hablo desde mi cargo como coordinadora de comunicaciones, que está uno de esos objetivos es que se dé a conocer ese trabajo que hacemos en el CIAT y es precisamente eso. Entonces, empezar a vender esas historias que tienen un componente humano y muchos de los que estudian cómo llegar a la ciencia, cómo llegar a la comunidad con ciencia bien hecha, es a través de esas historias ricas, historias donde tengan un rostro humano. Y yo creo que lo hacemos, hay intentos. Y relacionado con lo que dice Daniel, el tema, por ejemplo, si tenemos que hacer algo, si Daniel y Julián se van para Alemania, pues tenemos que saber exactamente cómo vamos a llegar allá. Son esas experiencias que, o sea, que para próxima ya sabemos y tenemos que reunirnos para saber qué vas a llevar, qué hoja vas a llevar, un video que acabamos de lanzar nosotros, que es lo que yo creo que hay un trabajo conjunto entre científicos y en las áreas de comunicaciones, no solamente de nosotros de CIA, sino de todas las otras organizaciones. Yo quería compartir como, bueno, es que ya han dicho casi pero es como recoger un poco. Adriana dice algo muy importante y es que debe haber una sinergia entre la parte técnica y el área de comunicaciones. Y esa sinergia debe existir desde el principio que se empiecen a plantear los proyectos o se empiecen a hacer las investigaciones. Porque así mismo el comunicador puede ir entendiendo de qué se trata e ir pensando cuál es la mejor forma de contarlo. Pero ¿a quién le vamos a contar? Y volvemos a lo mismo. Yo creo que es fundamental, primero también tener claro cuáles son los públicos a los que se le va a hablar para poder definir de qué forma le voy a llegar. Y creo que eso también, pues ya lo hemos dicho. Yo, antes de llegar al mundo de las organizaciones, fui periodista. Casi, no sé, 8 años. Y sigo siendo periodista, pues yo me siento pues como con aún periodista y precisamente por eso también digamos que del otro lado puedo decir que es completamente válido y cierto lo que dice Luisa, hay una falta de conocimiento de los temas. Los periodistas no estamos capacitados para entender muchas cosas técnicas de las que se están hablando. Entonces lo único que se hace es replicar el comunicado y replicar el comunicado no que normalmente saca la academia o las instituciones de investigación, sino el comunicado que saca el ministerio, el IDEAM, el DNP, porque además
es a las únicas instituciones a las que los medios le copian. Y esa es una cosa que ya ahora del otro lado lo veo, incluso con mis amigos periodistas. Hey, vamos a ir a tener una experiencia súper bonita, 10 días en San Cipriano, es una cosa cultural, no sé qué. Ay, sí, mándeme el comunicado, va a ir el ministro, va a estar alguien como de peso. O sea, entonces es bien difícil enganchar al medio si no hay una figura pública, política, que haga presencia en algo de lo que estamos haciendo. Entonces, frente a todos esos retos, ¿qué nos queda como organizaciones o como instituciones de investigación? Definir los públicos y empezar a buscar otras estrategias. Yo sé, y Luisa lo mostró, los medios de comunicación puede ser en este momento aún la forma en que se está comunicando y en que la gente se está informando sobre todo, no solo sobre cambio climático, sobre todo. O sea, pero los mismos medios y las nuevas tendencias de comunicación están abriendo la puerta para que también empecemos a ser cualquiera generador de información. Entonces, perfecto, si el tiempo, el espectador, semana, lo que sea, no me copia, ¿de qué otra manera yo puedo empezar a llegarle? Y entonces ahí salen las redes sociales y toda la posibilidad de empezar a comunicar eso y de lograr salirnos y hablarnos entre los mismos. Y ahí entra una cosa que es fundamental y es el lenguaje. Si mi objetivo es llegarle a la persona del común, el lenguaje tiene que ser un lenguaje como el que decía Daniel, de ponérselo tan claro como cómo siente la gente fiebre, y eso lo asocio al cambio climático, y tocar definitivamente. Cuando hacemos eso, además tocamos los sentimientos porque volvemos humano y normal, algo que normalmente lo hemos visto súper elevado. Cuando nosotros desde Fondo Acción hablamos de una cosa y es líderes en acción, y para Fondo Acción el protagonista son las personas, las comunidades, no son los técnicos. Entonces, es lo que técnicamente queremos decir, ya la persona en campo, en la comunidad, lo tiene tan interiorizado que puede explicarlo también de una manera mucho más fácil, mucho más coloquial, y puede además generar empatía con las personas. Cuando la gente se ve, cuando las comunidades se ven, cuando ven a un mortal diciendo y hablando de cambio climático, hablando de conservación o lo que sea, es mucho más cercano, y a eso también le estamos apostando. A eso en términos de a esa audiencia del mundo mundial que queremos que sepa de nosotros, que sepa lo que hacemos. Ya para para la parte política nos inventamos otra cosa. Entonces, desde el área de gestión de conocimiento trabajamos en llave. Entonces, Luisa hace sus documentos o Eli, y buscamos la manera también de que eso tenga un diseño, de que eso vaya acompañado de una infografía que le haga más fácil la vida al tomador de decisión, de entender un poquito más, pues porque también si los medios no están en capacidad de entender, muchos tomadores de decisión tampoco. Entonces hay que bajárselo a un lenguaje casi que igual, o sea, es como, venga señor, 1, 2, 3 y es así. Entonces yo creo que esa es como una apuesta, y es un reto grandísimo, y por el otro lado están las comunidades, que también es un lenguaje completamente diferente, son medios completamente diferentes, muchos campesinos, muchas personas con las que trabajamos ni siquiera saben leer o escribir, pero tienen una riqueza cultural impresionante que ustedes más o menos pues como que pudieron ver en el video. Tienen tradición oral, tienen música. Entonces, ¿cómo me la juego también por eso? Y digo, listo, entonces hagamos un disco con canciones que inviten a la conservación y a entender el cambio climático. Involucrar otra audiencia que también se nos ha olvidado a todos, y son los niños. Y pues si todo esto queremos que tenga una sostenibilidad real, pues hay que pensar en ese tema intergeneracional, y es cómo yo le transmito también todo esto que se supone se queda en la esfera de los grandes, a los que finalmente van a tener que vivir las consecuencias mucho más del cambio climático. Entonces, en fondo estamos ahí como con una carta blanca de proponer y pensarnos cosas más desde lo cotidiano. No, a veces nos quedamos en lo súper elaborado y no sé qué, y resulta que la cosa está en un juego, la cosa está en un parqués de que la gente pueda involucrarse más y ir bajando como todo esto a un lenguaje mucho más
cercano. Yo creo que el tema del lenguaje es una cosa súper importante y salirnos de la casilla de que tienen que ser los medios tradicionales de comunicación los que sigan hablando de este tipo de temas. Perdón. Tranquila. Yo quisiera volver un momento a nuestro trabajo y relación con los medios, porque también muy interesante lo que ponía Luisa de que el 95% en Colombia sabe de cambio climático por la televisión. Entonces, o sea, definitivamente es algo que muy fácilmente ayuda a sacar el mensaje. Pero entonces yo sí quisiera escuchar un poquito de Daniel, su experiencia a raíz del premio. O sea, creo que Daniel en las últimas 2-3 semanas ha tenido más atención por parte de los medios que cualquier científico decía quisiera tener en el lapso de un año, una cosa así, condensado en 3 semanas. Bueno, Julián y Daniel, los dos. Bueno, pero mi pregunta va más hacia Julián, viendo un poquito en retrospectiva esta relación con los medios, o sea, todas estas entrevistas, El Tiempo, Radio Caracol, todos estos, porque a veces yo siento que como que hay un auge, entonces todo el mundo, y en el Twitter, y todo el mundo habla del premio, y después va como, en picada. Pero tú sí crees que esta atención de los medios, el haber tenido la oportunidad de interactuar con tantos medios, eso ves que en el futuro vaya a facilitar que tu ciencia, lo que tú haces, pueda llegar más a generar un impacto, que es lo que queremos. O sea, ¿cómo ves eso ahí? Bueno, yo no sabría medir lo de la televisión, pero digamos, Julián y yo nos repartimos la cosa, realmente con Ana María y con Daisy también, porque pues lo del premio no fuimos nosotros dos los que lideramos la escritura de la propuesta y por eso nos ganamos el tiquete, pero somos como 30 personas acá y bueno, hemos estado muchos allí, pero Julián y yo sí hemos estado un poquito más expuestos, digamos, a la radio y a la televisión. Yo no sabría medir lo de la televisión, honestamente, ¿sí? De pronto lo de las redes sociales, a mí sí me parece que todo el apoyo que da CIAT cuando retuitea y todas estas cosas, sí nos hace visibles a que te empiecen a retuitear en otras, puede ser un poquito la misma comunidad que vos llamabas de mutuo elogio, pero sí está muy bien que Naciones Unidas o que los Objetivos de Desarrollo Sostenible y todo, estar como en el radar de ellos. A mí me parece que ahí sí es como clave ese, ¿no? Unas cosas que yo creo que vale la pena compartir cuando te entrevistan en radio y todo, es que, y la semana pasada tuvimos una experiencia dura con eso, es que bueno, cosas como que tienes que responder preguntas en menos de 40 segundos, puedes hacerlo, listo, está bien, sí. Hay que tener claridad con los números, ahí no se trata del artículo científico, eso, y no son los números del artículo científico, ¿no? O sea, son números de cuántos agricultores están beneficiando de tu investigación. Si hacen investigación por desarrollo, ¿cuál es el desarrollo? La investigación realmente es más el desarrollo de los números. Y la semana pasada con la radio francesa, ese sí fue complicado, porque ellos empiezan y bueno, ¿y esto por qué fue el premio? Entonces empiezan a decir, no, ¿cómo utilizas tecnologías de información y comunicación para apoyar cambio climático? Bueno, ustedes son de Colombia, ustedes siembran coca. Sí, entonces, como yo no vi, estás ahí, ¿no? En vivo. Y entonces, uno no ve venir ese misil. Entonces, ¿cómo está uno, tiene la mente preparada para voltear la cosa? Afortunadamente, entre Julián y yo, acabamos de firmar la paz. Esto, no sé qué, esto se vuelve una oportunidad. Pero yo creo que ahí estuvimos de buenas. Yo no creo que todas las veces me vaya a salir así de bien. ¿Cuál es el impacto de eso? Ella estaba tratando de obtener como un titular de nosotros. Y imagínate, pues que yo nunca recibí una clase en el doctorado para atender este tipo de cosas. Eso sucede. Perdón, es que sí, esa es una tarea y es una tarea que tenemos también desde las oficinas de comunicaciones y es preparar a los técnicos y preparar a cualquiera que vaya a ser vocero. Había una cosa que en la presentación de Luisa yo pensaba y yo decía, claro, es que muchas veces el periodista no busca a quien hizo la investigación, busca al director y probablemente no necesariamente el director tiene que saber de qué se trata la investigación. ¿Por qué? Porque es que si busca al técnico, de pronto el técnico lo confunde más. O sea, no entiende nada de lo que le está diciendo y termina pues desgrabando la entrevista y poniendo lo mismo que dijo sin poder de verdad comunicar. Entonces yo creo que otro reto y otra tarea que tenemos desde las oficinas de comunicaciones es preparar a los voceros, preparar al técnico antes de, y por eso hablaba de esa sinergia, de acompañar y de encontrar un lenguaje mucho más cercano a, pues, a lo que espera realmente el público. Es que yo me estaba preguntando ahorita que Daniel estaba hablando,
A Daniel le dio el premio Naciones Unidas, que supongo como que, sí, te doy un premio, ¿cierto? Así fue. Que si te hubiera dado el premio, mucho plata por ahí, $10.000 de premio para vos paseátelos de la Fundación MacArthur. ¿Vos crees que te habrían parado bola los medios? ¿No pudieran utilizar ese nombre, Naciones Unidas? No sé. Nosotros en CIAD hubiéramos hecho bastante bulla. Eso sí te lo garantizo porque nosotros somos buenísimos. No, la verdad, somos buenísimos en eso. El CIAD sí, y nos lo reconocen. Nos reconocen porque, o sea que bulla desde el CIAD hubiéramos hecho. A nivel internacional no sé qué tanto. Los medios con lo que no se sienten cómodos. Yo no tengo ni idea quién es Fundación MacArthur, un Genius Award. Nadie sabe qué es eso. Chao. ¿Cuál es la próxima noticia? Pero mira que ahí, yo creo que la Oficina de Comunicaciones nos hubiera ayudado a presentarlo, no así. Seguramente ellos lo transforman y de una forma como, claro, o sea, ahí nos ayudan mucho, la verdad, porque sí, nosotros, Ana María, Julián, Daisy, Osana y yo, seguramente lo hubiéramos escrito así, Fundación MacArthur, no sé qué, pero aquí nos hacen el filtro a ellos y nos ayudan a que eso sí sea como más digerible. Perdón, Ana María decía algo de que porque, bueno, digamos el premio, entonces todos los medios pues cubren la noticia y luego va cayendo. Es el ciclo y es el oportunismo de la noticia, entonces hay premio y se va. Y ya, después de eso, pues ya que a quién le importa, ¿no? O sea, es como que no hay un acompañamiento y no hay un seguimiento a lo que pasa con las noticias, porque además, es que por eso yo de verdad, cada vez es como... qué mamera tener que buscar a los medios de comunicación para, de verdad, los tradicionales. Yo sé que todo el mundo se entera por ahí, pero es tenaz porque todo se queda en eso, en la noticia del día, del momento, pero no hay seguimiento, no hay acompañamiento, no hay un desarrollo de las historias. O sea, y todo está dado porque entonces los medios están en crisis, porque cualquiera puede comunicar, entonces un periodista tiene que escribir 50 notas al día, entonces tiene que, o sea... Esas dinámicas yo creo que uno tiene que empezar a leerlas y empezar a aprovechar la oportunidad porque hay que aprovecharla. Así sea 2 semanas que de dar bombo y aparecer, está perfecto, pero entonces ¿cómo desarrollo yo mi propia agenda a través de mis propios canales? Bueno, pues estoy muy de acuerdo con la colega Natalia porque es la misma situación que vivimos desde la Oficina de Comunicación. Es como vender, en el buen sentido de la palabra, eso que estamos haciendo acá. No es fácil. No es fácil por todo lo que Natalia está diciendo. Los periodistas no están capacitados. Un periodista que hoy cubre, viene y habla con un investigador del CIAT, mañana va y cubre un desastre, un choque, un accidente de tránsito, es la misma persona que lo está haciendo. No hay espacios. Yo celebro que en el nuevo rediseño del Tiempo hay 2 páginas diarias de ciencia y tecnología y una más de salud. O sea, y la he estado chequeando y están sacando noticias de interés. Yo quisiera que el CIAT saliera allí. Pero muchas veces los medios de comunicación son regionalistas también, entonces pasa en Bogotá y lo demás no pasa nada. Y nos sucedió con el tema de la celebración de los 50 años. Yo feliz, todos felices acá porque vino prensa, eran cámaras de todo, flash, fotos. ¿Qué salió en los medios? Claro, salieron algunas cosas, pero las que esperábamos no. Al mediodía le dije al periodista de Caracol, vamos a salir, vas a salir, necesitas entrevistar a alguien. No pasó la nota. Y ellos habían venido con todo su equipo, con la antena, con esto, necesitamos que mire hacia Cali, por la imagen, no salió absolutamente nada. Salieron en otros medios, pero es muy difícil y vemos que la situación se repite. En la reunión que hacemos de comunicadores de los medios de instituciones como esta, siempre es nuestra queja o nuestro trabajo. Pero entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar esas alternativas. Una de ellas es empezar a manejar el tema de las redes sociales y un claro ejemplo es Daniel. O sea, siempre lo nombro porque, y lo decimos de manera jocosa, hemos creado un monstruo. Entonces, ¿por qué Daniel? Sí. Sí. Daniel se volvió el más tuitero. Entonces, hace 2 años más o menos que no tenía ni idea y no quería, o sea, le daba miedo eso del Twitter. Entonces empezamos la capacitación, el equipo de comunicaciones del CIA está capacitando a los investigadores para que empiezan a compartir también lo que él está haciendo. Y Daniel se da cuenta, y seguramente lo vas a decir ahorita, empezó a ver que no solamente él estaba hablando de Big Data, sino que muchísimas personas más lo estaban haciendo. Entonces, esas estrategias las hacemos desde comunicaciones, empezar a capacitar y hacemos capacitaciones, como, venga, incluso le creamos el Twitter.
la cuenta para que usted empiece a comunicar ese trabajo que usted está haciendo. Otra de las cosas que estamos haciendo también es con estos voceros, identificamos unos voceros como Daniel, como Julián, como Andy, como otro investigador, Hernán Ceballos, que hablan a los medios de comunicación, también con Ana María, porque lo saben hablar, porque lo saben hacer, porque les decimos cuando vayan a hablar, bajen, adecúen ese lenguaje que ustedes, no científico, porque ¿a quién le vamos a llegar? Entonces hemos identificado esos voceros, se hizo una capacitación, Heimar también, una capacitación en una de nuestras sedes en África para los investigadores de allí, para cómo manejar los medios de comunicación, que también se quiere hacer acá en la sede principal. Pero entonces es eso, o sea, ¿quiénes son? Porque no podemos llevar a una persona a un medio de comunicación que se demore 20 minutos hablando, o sea, no va a funcionar. Otra de las cosas que también estamos haciendo es que cualquier medio de comunicación que nos consulte a nosotros los atendemos. Entonces sí, que nos encantaría que Semana Sostenible, que El Tiempo, El Espectador, que lo hacemos, es un trabajo, un esfuerzo que estamos haciendo, pero también está el noticiero que a las 5 de la mañana. Entonces a Daniel lo han llamado a esa hora. Entonces, Daniel, disponibilidad, sí, claro, y a esa hora, porque ese programa tiene audiencia. Como dicen, precioso horario, pero tengo mi programa. Entonces, en este momento hay unas personas que para un programa del Canal 1 a las 5 de la mañana, y uno, pero ¿quién va a ver ese programa? Lo ven. Entonces, están haciendo 5 notas del CIA y yo feliz. Los tengo aquí, los llevo, los traigo, voy a mostrar, porque yo sé que eso que estamos haciendo, esas notas que van a sacar del CIAT, van a saber qué es el CIAT, van a saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces, son esfuerzos que hacemos para comunicar. Yo creo que no todo está perdido, chicas. O sea, hay mucho trabajo, lo estamos haciendo y que seguramente tenemos más oportunidades, claro, más trabajo conjunto entre investigadores, entre la Oficina de Comunicaciones y estamos abiertos a eso. Pues yo sí quiero darles la oportunidad para que ustedes todos, digamos, nos den sus comentarios y quisiera como hablar sobre este mensaje de que a veces yo no sé por qué sentimos que se realiza la investigación, se hace el trabajo, los productos, etcétera, y entonces después viene esa fase de sentarnos con comunicación y entonces ver el Twitter y ver entonces a dónde es que hay que llegar y estas cosas. Y esto, digamos, esta idea me surgió viendo el video de ustedes, de Fondo Acción, de digamos, esas cosas que están haciendo con la música, yo qué sé, las cartillas, todo esto. Y lástima que Ngoni no está acá, porque estábamos Daisy sabe más porque está trabajando con él en eso, pero estábamos para una propuesta, digamos, un grant que vamos a solicitar, y entonces lo estamos trabajando con Ngoni, entonces Ngoni nos salió, sí, pero entonces ¿por qué no hacemos música con esto? Y yo le decía a Daisy, ay, Ngoni otra vez con sus ideas. Pero yo sí creo que en algún momento nosotros tenemos que trabajar de la mano, apostarle a plata para hacer ese tipo, digamos, que es también investigación, ¿no? Muchos de los que ustedes hacen, no es que termina la investigación, el científico termina y ahí empieza el proceso de comunicación, sino más bien los productos surgen así. Entonces yo creo que, digamos que con esas palabras, yo como que quisiera invitarlos a ustedes a que comenten, o no solo sobre esta última idea que digo, pero en general, digamos, cómo ven el caso, y Armando ya tiene la mano arriba. Gracias. Armando Muñoz, trabajo en el grupo de investigación de Big Data y en gestión de conocimiento. Una situación que viven nuestras entidades nacionales con respecto a la comunicación hacia los usuarios finales es el tema de islas y el rol que cada uno de ellos tiene. Entonces la academia dice yo tengo que formar estudiantes, las ONG dicen yo trabajo para el desarrollo, las universidades y los centros de investigación yo investigo y otro transfiere. Entonces esa conciencia individualista de yo me dedico a lo mío y tú a lo tuyo, impide que haya un flujo de la comunicación, de la información, que ese mensaje se transmita adecuadamente. Hay mucha interrupción en eso. Cuando ocurre, terminamos en relaciones de personas, como tú decías, la sensibilidad de una persona en un gobierno con la sensibilidad de una persona en una institución de investigación se conectan porque son amigos, porque se conocieron, porque les gusta ese tema, y allí medio fluye, pero no, institucionalmente no hay algo que los cohesione o que los obligue a trabajar juntos hasta el final, hasta la empresa privada, hasta los agricultores. Entonces, el tema de la sinergia tiene que ser real, tenemos que trabajar todos en ella.
¿Hasta dónde llego yo? ¿Hasta dónde me traslapo con los roles de otra entidad para que esa información fluya mucho mejor? El tema de la comunicación para el cambio climático específicamente tiene que tener esa condición. Y todavía las entidades trabajamos de forma aislada, cada uno pensando en su rol, cada uno pensando en su qué hacer. Ese es un primer comentario que quería hacer. Específicamente en el tema de cómo comunicamos a los agricultores el tema de cambio climático, trabajamos bastante en eso y tengo una inquietud que todavía no la he resuelto, de pronto con el conocimiento y la experiencia de ustedes me ayudan. Nuestra primera preocupación fue el agricultor, la gente de campo, el técnico de campo tiene que conocer en detalle cuáles son los conceptos de cambio climático. Y empezamos a hacer talleres, a influenciar mucho en que abrir un poquito el concepto de cambio climático. Porque yo le pregunto al agricultor qué es el cambio climático y él me dice calor, muchas lluvias. Entonces yo quería que me empezara a hablar de temperatura, de grados centígrados, de rango de precipitación. Y empezamos a trabajar en esos temas y bueno, al final aprenden y repiten en algunos de estos conceptos, pero después de muchos talleres yo me empiezo a dar cuenta que no lo necesita, no necesita saber de eso. Lo que el agricultor necesita saber es qué medida, qué práctica, qué uso hace para evitar ese cambio climático. Yo le pregunto, y en cientos de encuestas que hemos hecho seguramente, ¿tu agricultura se ha visto afectada por el cambio? Por supuesto, el cambio climático me afecta, mi producción se me está bajando, hay más plagas. La relación del efecto de la televisión, lo que está viendo el radio diciéndole que el cambio climático afecta, él lo reproduce y entiende pero él no necesita entenderlo, él no necesita entender esa caja negra, él necesita saber qué hace para poder tomar una acción que contrarreste ese fenómeno. Entonces ahí nosotros nos tenemos que concentrar en las medidas de adaptación. Entonces, ¿qué les transmitimos como práctica? ¿Qué les transmitimos como conocimiento? No necesitamos explicarle el cambio climático. Entonces, seguramente hay otras entidades que sí lo siguen haciendo y el productor me tiene que hablar de temperatura y el productor me tiene que hablar de cuáles son los indicadores, tiene que entender el fenómeno del Niño y vamos y le hablamos del fenómeno ENSO en el Pacífico y dicen, pero está muy lejos de mí. Sí, entonces lo que estamos diciéndole al agricultor. Comentando un poco lo de la transversalidad. Mi nombre es Benjamín Reynoso, soy un técnico en investigación también en CIAT, pero también hago parte de las federaciones de sindicatos del Valle del Cauca, soy un ejecutivo, y he ido llevando este tema a los trabajadores. Y lo he ido llevando y lo hemos ido trabajando, incluso en algún momento la doctora Bonilla me facilitó sus estudiantes y comenzamos ese tema de como 2 años, o 3 tal vez. Y me he ido como aprendiendo también el tema y me fui involucrando y ahora ya lo llevo a nivel incluso nacional. Yo he estado en la CTC y vendiéndoselo a las 3 centrales obreras, porque es un tema social, es un tema que tarde o temprano, y no le decimos a los trabajadores, ustedes también, cómo le están aportando a sus empresas para decirle, venga, es que nosotros somos los que estamos contaminando. Entonces, ¿qué vamos a aportar también en esa transversalidad para trabajarlo desde esa perspectiva? Entonces, esa es otra parte que yo le diría a todos los comunicadores, a la prensa, a quienes manejan esos medios. Bueno, es que aquí también hay, ¿quiénes son los implicados directamente en estos temas? ¿No? Los industriales, los empresarios y los trabajadores que hacen parte de todo eso. Entonces, ¿dónde lo van a trabajar? Dejémoslo desde la raíz, con la gente que está involucrada en todo esto. Y qué bueno que sean los trabajadores que opinen y digan, oigan, esa chimenea, ¿cómo la vamos a parar? Señor. Y el sindicato de pronto le diga al de la empresa, venga, qué bacano, sentémonos que eso también es parte del trabajo social que tenemos que desarrollar. Entonces, mire, ahí también hay un trabajo que hacer y de dónde empezar a solucionarlo. Muy amable. Hola, ahora sí. No, pues pensando en lo que he escuchado hoy, también pensaba que, bueno, tal vez lo que pasa en el contexto actual en todos estos actores involucrados, centros de investigación, academia, ONG, gobierno, es que también están muy preocupados por ser escuchados, por emitir mucho mensaje, pero poco por escuchar, ¿no? Que es un principio básico de la comunicación. Yo soy comunicador social, trabajo con la Oficina de Gestión de Conocimiento aquí en CIAT, con un equipo de datos, información y conocimiento. Y también pienso que, pues,
el nombre del seminario de hoy es que es de toma de decisiones basado en la ciencia tal. Y entonces me parece también que hay una confusión en términos de lo que se espera de la comunicación o quizás una visión muy corta de la comunicación y a mí me ha pasado acá dentro del centro, ¿no? Y es que la confusión es que se espera de la comunicación es que haga publicidad, que eso haga mucho ruido en alguna parte y muy poco asociado a la generación del conocimiento o en torno a cómo aprendemos, a cómo estamos escuchando a los demás, a los demás actores involucrados en los proyectos. Entonces, si estamos muy preocupados por generar ese ruido, pero poco por escuchar, y en este contexto donde los investigadores siguen confundiendo a los comunicadores con publicistas, entonces nos encontramos con lo que está sucediendo, ¿cierto? Entonces, con ese afán de pedirnos a los comunicadores que si no salimos en El Tiempo o en Caracol o en RCN, pues más o menos estamos fallando en nuestros indicadores. Y nos estamos olvidando del poder que tienen los medios locales de comunicación. Cuando digo locales, la radio esa que escucha al agricultor a las 4 o 5 de la mañana, ¿cierto? Radio Sutatensa, pues de la época de hace 20 años. Y del poder también del diálogo directamente con las comunidades, de lo que llamamos comunicación para el desarrollo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay bastante todavía por reflexionar y es interesante que lo pongamos acá en contexto, donde hay seguramente grietas y fallas por muchos de los actores, empezando desde cómo está formando la academia sus actuales comunicadores, qué mentalidad hay detrás de eso, la aspiración que hay, ¿no? En la formación de los nuevos comunicadores, quizás que todos quieren ser community manager. Y más allá es cómo está reaccionando la prensa frente a los mensajes que emitimos desde los centros de investigación y qué nos está interesando contar. Todo eso en un contexto donde muchos investigadores ni siquiera entienden qué hacemos los comunicadores sociales. Recuerdo lo que iba a decir. Yo creo que puntos relacionados con lo que dijeron José y Armando. Uno era eso, que yo creo que tenemos, todos los que generamos conocimiento, deberíamos casi que automáticamente tener siempre en cuenta que el conocimiento que generamos toma real valores cuando puede llevar a una acción. O sea, el conocimiento en sí, pues sí, es apasionante, interesante, pero que para realmente darle un valor tenemos de una vez que pensar ¿para qué quiero generar ese nuevo conocimiento? Porque en la medida en que yo ya estoy teniendo claro qué es el cambio que quiero generar y en quién, ya va a empezar a facilitarme a saber quién es mi audiencia, cómo piensa esa audiencia y en función de eso, cómo puedo traducir lo que yo quiero traducir de una manera que sea relevante para esa persona o comunidad de actuar. Entonces creo que es algo que pues aquí hemos empezado a trabajar mucho. No sé qué tanto otros actores en Colombia lo hagan o en qué medida nosotros podemos compartir esa experiencia con otros. Y otra cosa es un poco lo que decía, creo que Luis al principio, que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con que comunicar debe ser eso, algo que tiene por lo menos 2 vías y no informar. O sea, esa es otra cosa que yo creo que todos somos muy cacofónicos, queriendo hablar de lo que hacemos o sí, haciendo propaganda, que salga, pero otra vez siempre nos hace falta entender más hacia dónde yo quiero llevar el mensaje, cómo lo traduzco para que sea importante para ellos, porque no va a ser lo mismo lo que un tomador de decisión necesita saber o es su interés del día a día o el mismo periodista que tiene que hacer 5 notas en el día para saber qué framing le debo yo poner para que le suene. Por ejemplo, la visita del presidente, o no sé, o los 50 años. Pues como 50 años no van a vender, pero ¿cómo se lo planteo para que le venda en algo que se incorpora en el cotidiano de las noticias de esta semana? O de la COP que viene, o no sé. Y cambiando completamente de escala, bajando a nivel de comunidades y un poco lo que percibimos que están haciendo ustedes y que creo que es un gran potencial para explotar es cómo
ayudar a explotar ese 75% que tú mencionabas, ese 75% de territorios y comunidades donde hay un potencial enorme. Y creo que una manera también de ayudar a que ese potencial se explote debería ser tratar de ver cómo les ayudamos a que ellos comuniquen mejor sus cosmogonías, sus necesidades, sus retos, y obviamente nosotros ayudar a alinear eso con dónde están las oportunidades arriba, porque muchas veces otra vez es lo que se diseña arriba o incluso desde nuestros proyectos termina simplemente siendo una percepción de lo que creemos que debe pasar, pero sin tener suficiente conocimiento de cómo son esas realidades allá. Y ahí de pronto actores como las ONGs o como otros actores de la sociedad civil pueden ayudar muchísimo, y de pronto ahí lo que sería interesante explorar más es cómo también nosotros de alguna manera podemos ayudar a hacer que esa barrita que une las escalas sea más eficiente. Sí, va a ser súper rápido. Era en particular en relación con lo que ha dicho José Antonio, y era para hablar un poquito de la estrategia de comunicación de CIAT. Yo soy hasta enero voy a ser la jefe de comunicación de CIAT y llevo 4 años acá. Y en estos 4 años la comunicación de CIAT se ha vuelto más y más publicista. Y la unión de comunicación con alianzas y con fundraising hace 2 años más o menos es la prueba de eso. Y CIAT en este momento se está focalizando en eso porque necesita más plata. Entonces los científicos en este momento, para ser muy honesta, no pueden esperar de la unidad de comunicación más apoyo para sus proyectos y para comunicar los resultados de su ciencia. Sin embargo, hay varias opciones para varias soluciones. Una solución que yo veo y que es muy importante mirar es buscar los socios que sí pueden usar su ciencia y pasarla a los beneficiarios que necesitan esa información. No necesitamos estar en contacto con cada uno de ellos. Hay socios que ya están muy bien posicionados y que tienen una credibilidad mucho más grande también que CIAT para hacerlo. Y la otra cosa otra solución es dedicar recursos, porque cuando nosotros les invitamos a poner una sección comunicación en su presupuesto, dicen que no. Comunicación tiene un costo y lo siento mucho que Daniel y Julián no tenían los materiales para promover su trabajo cuando fueron a la COP, pero eso necesita planeación y desafortunadamente eso pasó exactamente cuando el presidente fue en CIAT. Entonces, entre la visita del presidente y su viaje a la COP, la verdad, pues fue muy fácil para nosotros decir, estamos con el presidente, y la verdad fue un chicharrón, como dicen acá, fue complicado. Entonces, estas dos cosas yo creo que son como soluciones que podemos mirar a corto plazo. A largo plazo, yo sé que CIAT se va a abrir su comunicación mucho más y mirar a comunicación para desarrollo. Y es algo que yo recomendé muchísimas veces. Y no va a pasar a corto plazo, porque CIAT necesita plata, y plata es publicidad, trabajar con los donantes, historias con rostro, como decía Adriana, y por ahora es todo lo que podemos hacer, desafortunadamente. Yo soy súper rápido, pero yo quiero enfocarme más en el estudio que presentó Luisa, ¿cierto? Y en las generalidades del estudio, y que quizás no permiten ver las interfaces entre los diferentes grupos de actores utilizando o usando el concepto de cambio climático, que es bastante poderoso, y lo vemos. El estudio nace de un metaanálisis, aparentemente, no hemos visto la metodología, pero es un cuasi metaanálisis, y dentro de las generalidades mencionas que la ciencia no lee que los tomadores de decisiones no leen a la ciencia en temas de cambio climático.
en parte del metaanálisis puede que esa sea una conclusión y se puede quizás generalizar. Sin embargo, en el medio hay una interfase que es el IPCC, que de alguna manera creo que lo sugeriste, pero no estoy seguro, ¿no? Y si uno lee un informe del IPCC, se da cuenta que generalmente son metaanálisis de estudios académicos que terminan informando a la toma de decisiones que luego baja a las negociaciones de cambio climático y luego se diluye en todo el mundo. Entonces, eso no está percibido en un metaanálisis, no se puede percibir, pero sí está presente, ¿no? Y pues cualquier informe del IPCC va a saber la cantidad de artículos académicos que están informando ese estudio. Lo mismo pasa con otros grupos que cumplen un rol y tienen sus respectivas interfaces, no las conozco bien. Pero luego también quería una pregunta, o hacer fuerza sobre lo que decía Armando. Yo no entiendo por qué queremos comunicar el cambio climático. Yo personalmente lo quiero comunicar porque me ha dado una posición y me permite convertirme en alguien que tiene una opinión. Inicialmente trabajaba desde el punto de vista de la toma de decisiones y en ese momento encontré mi espacio ahí y me permitía tener un espacio. Pero todo lo que quiero promover lo puedo promover desde otro enfoque. Y hay por lo menos unas 4 o 5 entradas que uno puede tener para comunicar exactamente lo mismo. Sin embargo, estamos decidiendo abrir un espacio nuevo, ¿no? Que es el cambio climático. Y eso es importante también entenderlo, ¿no? Ese espacio nuevo nos está robando la posibilidad de juntarnos con otros espacios que ya están comunicando temas similares. O sea, desde mi punto de vista, yo mi investigación la puedo comunicar desde conservación de bosques, conservación de biodiversidad, conservación de aguas, conservación, agricultura, adopción de prácticas agropecuarias, puedo comenzar con desarrollo rural. Tengo por lo menos 8 entradas, pero decido comunicarlo desde cambio climático porque me da visibilidad, porque me asegura una publicación académica, porque luego es más fácil de comunicar, pero también confundo, porque estoy creando un concepto que es nuevo, relativa, y que el mensaje no es claro todavía de lo que queremos decir. Y eso era más una reflexión, ¿no? Gracias. Como pueden ver, hay interés por el tema en sí, el caso es que nos demoramos más. Entonces yo quisiera, con el perdón de ustedes, dado que ustedes son nuestras invitadas, darles las últimas palabras de reflexiones, muy cortico, lo que quieran. Igual el grupo del Fondo Acción va a estar toda la tarde con nosotros, entonces si quieren pasar por la oficina de SICAS. Mi última reflexión, vos tenés razón, o sea, hay que entender bien como el ejercicio que hicimos y ojalá esto fuera un metaanálisis, eso no da ni para metaanálisis, es que no había nada, no había información, entonces mucha información es información levantada de una manera primaria, con unas limitaciones de tiempo, pero que es lo primero como comprehensive que se hace. Pero tenés razón que hay un alcance, tenés razón que el cambio climático es un tema nuevo, entonces, pues digo nuevo en el tiempo, Scopus tiene cosas viejísimas, entonces obvio el número de publicaciones no tenía que ser gigante, pero era menudo, pues es que estamos hablando de nada, en un tema que supuestamente es el que vende, que supuestamente es el que paga investigaciones, entonces supuestamente uno esperaría que hubiese muchas publicaciones de ahí, pero bueno, no, mi invitación es a que valoremos la importancia de la comunicación. Cuando uno tiene esta formación desde las ciencias naturales, desde, qué sé yo, la ingeniería, la matemática, etc., o al menos a mí me pasaba, yo despreciaba la comunicación y fue un día que me sacudí, que yo dije, aquí nadie me está entendiendo y esta gente no es bruta, el problema es mío, yo no me estoy comunicando bien, ¿qué tengo que hacer yo para comunicarme mejor? Y ahí empecé un proceso de reflexión, y ahí vamos y seguimos pensando y para mí hoy la comunicación es de las cosas más importantes en cada cosa que hago. Desde el levantamiento de la información, que como no es una cosa de un producto, yo contar lo que hice, la comunicación es una herramienta, la berraca, para mi proceso de incidencia. Entonces que le demos a la comunicación esa importancia que merece. Yo creo que el problema no es de los comunicadores, es de los que creemos que comunicamos y no tenemos ni idea. Bueno, yo estaba pensando, bueno, lo primero es que me encanta como estar en un lugar donde uno de verdad se siente que no está solo y que somos muchos los que estamos trabajando en lo mismo, o sea, como que somos
sea, tener la sintonía es de las cosas más inspiradoras y que lo empoderan a uno para seguir haciendo, porque, o sea, acá no he parado de escribir y son puras ideas de lo que se me ocurre que podríamos hacer juntos. Pero yo quería resaltar también como, hemos hablado como el objetivo y el propósito de la comunicación y las audiencias. Entonces yo también me he cuestionado un montón como qué es lo que debemos comunicar sobre cambio climático, con qué nivel de detalle. O sea, tengo media hora, 15 minutos, una hora. ¿Cuánto tiempo le gasto a la gente para que entienda y hasta qué nivel de profundidad? Y, digamos, partiendo también del título de la charla, que era para toma de decisiones. Las comunidades toman decisiones y hay, por ejemplo, en los casos de los agricultores, nosotros tuvimos una experiencia con consejos comunitarios, con un resguardo indígena en Vera, en Mutatá, que tenían que tomar una decisión sobre conservación de su territorio para hacer un proyecto Red Más. Ellos ni siquiera tenían la palabra para definir el carbono. O sea, el carbono no existía como concepto y estábamos hablando del mercado. Entonces, tuvieron que tener un espacio autónomo de discusión y entender qué es eso, acuñar una palabra nueva dentro de su lenguaje, conceptualizarlo y poder entrar al diálogo. Ahora ellos tomaron la decisión y tienen un proyecto que ya, por ejemplo, ayer ya está como con venta pronosticada pues de créditos de carbono. Pero es entonces hasta dónde necesitan. Ellos necesitan entenderlo y necesitan entender todo, conectar con su historia de vida, con su territorio, con lo que querían como forma de vida y ahí tomaron una decisión. Hay otro caso en el que se me ocurrió también y fue con niños que hicieron un proyecto de música y yo llegué, pues los profesores les hablaron durante unos meses, yo llegué a la charla con ellos de sensibilización, que era el punto previo a la composición de una canción, y les empecé como, bueno, ¿ustedes qué sienten, qué piensan, no sé qué? Y cuando empecé a escucharlos eran niños de 4 hasta los 16 años, pero me acuerdo uno chiquitico como de 6 que me dijo, no, es que mira, nosotros destruimos el planeta. Yo me siento muy triste, muy mal, porque nosotros lo acabamos. Yo dije, un momento, aquí la charla es otra. Le dije, ¿tú qué hiciste? O sea, tú no cambiaste, tú no lo destruiste. O sea, ninguno de ustedes es responsable de lo que está pasando. Pero nosotros les vendimos el cuento a los niños que era así. Y eso es de las cosas que más me ha impactado y me han, digamos, como entristecido, pero es como, ojo con el mensaje con los niños, porque no es igualito para ellos que para un adulto. Entonces, la charla nuestra fue distinta, hablamos de la era del hielo, hablamos de dibujos, de otras cosas, y al final usted no se imagina la cantidad de las manos de los niños levantadas como, ¿y si me invento un carro que lo pueda impulsar con el viento, que no sé qué, y si lo puedo hacer? Eso es el cambio climático. Para un niño, eso es inventarse un mundo distinto. Y lo otro es una cosa que les vamos a dejar, y es este que se llama el Maletín de Relatos Pacíficos, que lo construimos, es uno de nuestros principales productos de comunicación en el marco de la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques de Colombia. Lo que empezamos, digamos, la historia es, yo estaba leyendo un libro de literatura afrocolombiana y dije, oh por Dios, este libro, esta novela, me está diciendo todo lo que yo quiero comunicar del Pacífico, la comida, los olores, la lluvia, los bosques, cómo es el estilo, como todo en una novela. Entonces dije, hay otra forma de hacerlo. ¿Y qué quería yo? Pues que la gente conozca el Pacífico, que sienta amor por el territorio, que quiera conservar los bosques y la cultura, y le apostamos a hacer un producto de comunicación que desde el comienzo se concibió como nuevos relatos. Dijimos, hagamos nuevas historias, para ello nos inventamos un diplomado en escritura creativa, viajamos por el Pacífico, hicimos convocatorias, nos conseguimos nuevos narradores, le dimos entonces voz a nuevas personas que no escribían y que no estaban en las esferas de la literatura, y pues concebimos desde el comienzo el producto de comunicación. Entonces también es lo que decía incluso Natalia antes, como no es el producto apareció al final, sino desde el comienzo pensamos qué queríamos hacer y recorrimos todo el camino. Entonces digamos que eso ha permitido que este sea uno de los productos más exitosos que tenemos, pues digamos como con éxito total en la Feria del Libro, donde se presentó en Bogotá, ahorita se presenta, lleva 5 charlas en París, nos lo han pedido Estados Unidos, es como porque también fue diseñado de otra manera. Entonces eso es como el objetivo, la audiencia, el propósito y pensar en el producto desde el comienzo. No, pues yo qué más digo. No, yo creo que quiero pues como retomar algo que Eli dijo en torno a que es muy chévere sentir sintonía y es pues como bien bonito como poder compartir y darnos cuenta que todos estamos en lo mismo y que estamos tratando de encontrar el lenguaje y encontrar el camino. Yo creo que cada vez como que mi reflexión es más como dice nuestro director, a salirnos de la caja y a empezar a pensar un poquito distinto, a buscar caminos distintos de entendernos, porque finalmente también, ¿no? Uno informa, comunica y